¿Qué tal están? Bienvenidos. Michael Sandel y Zizek. Realmente Michael Sandel es uno de los filósofos actuales más influyentes, sin duda, especialmente en el ámbito de la ética, la filosofía política y la justicia. Su enfoque combina una crítica a la visión individualista del liberalismo y una apuesta por una comunidad política más comprometida moralmente. En este vídeo resumiré algunas de sus ideas principales y también de sus contribuciones a la filosofía actual. En cuanto a la justicia, pues realmente se puede afirmar que Sandel desarrolla distintos cursos en la Universidad de Harvard que lo han convertido en una figura internacionalmente conocida. Y se puede afirmar que también sus ideas en relación con la justicia abordan dilemas éticos clásicos y actuales desde diferentes perspectivas filosóficas. En ese sentido, Sandel plantea preguntas como, por ejemplo, ¿qué significa vivir una vida justa? ¿Cómo deben las sociedades organizarse para promover la justicia? Otra gran pregunta. ¿Qué valores deben guiar nuestras decisiones colectivas? Y también pues hay que decir que Sandel utiliza ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo cuestiones relativas a impuestos, donación de órganos o el precio de rescatar a las personas en una crisis económica, etc., para invitar al lector a reflexionar sobre cuestiones éticas complejas. Y hay que decir también que explora las siguientes perspectivas. Por ejemplo, el utilitarismo, que prioriza la maximización de la felicidad, pero Sandel critica que ignora los derechos individuales y el valor intrínseco de las personas. En cuanto a la ética deontológica, por ejemplo, kantiana, destaca la importancia de los principios y el respeto por la dignidad humana, pero Sandel señala que este enfoque puede ser demasiado teórico, demasiado abstracto y desvinculado de los valores sociales compartidos. En cuanto a la ética de las virtudes, desarrollada por ejemplo por Aristóteles, Sandel rescata esta tradición que considera que la justicia consiste en promover el florecimiento humano y cultivar virtudes cívicas o ciudadanas. En cuanto a los límites morales de los mercados, por ejemplo, en el ámbito de la economía capitalista de mercado, pues realmente el propio Sandel establece unos límites y critica la mercantilización excesiva de nuestras vidas. Argumenta que hemos pasado de tener economías de mercado a convertirnos en sociedades de mercado, donde todo, desde la educación hasta la salud y el acceso a la justicia, está determinado por el dinero. Y esto es algo indudablemente negativo desde el planteamiento filosófico de Sandel. Además, Sandel plantea preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿es justo pagar para saltarse la fila? ¿Es ético comprar o vender órganos humanos? O, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los incentivos financieros reemplazan los valores éticos o los valores morales? Sandel sostiene en este aspecto que esta lógica de mercado erosiona el sentido de comunidad y también de solidaridad y deshumaniza las relaciones sociales. Y en consecuencia llama a un debate público para decidir qué bienes y qué servicios deben estar fuera del alcance del mercado, de la compraventa. Además, critica duramente al liberalismo individualista. Sandel es un crítico del liberalismo dominante en el pensamiento político actual y en ese sentido pues dice que no está de acuerdo con él. Está representado por figuras como John Rawls, aunque respeta las contribuciones de Rawls, especialmente su libro Teoría de la Justicia como Equidad. Sandel considera que su enfoque es demasiado individualista y, según Sandel, también el liberalismo privilegia la neutralidad del Estado frente a las concepciones del bien. Pero esto ignora la importancia de los valores comunitarios compartidos, de los valores sociales que son esenciales. Y tampoco logra reconocer que las personas están profundamente influenciadas por sus vínculos sociales y también culturales. En ese sentido, se puede decir que en sus libros Sandel aboga por un enfoque más comunitarista. Para él la justicia no puede ser completamente neutral, necesita involucrarse en debates sobre el bien común. Y en ese aspecto pues también hace un análisis de lo que representa la democracia y la participación ciudadana y cree o está convencido de que la democracia moderna está en crisis porque
ha perdido su dimensión moral y su dimensión participativa. En sus obras, conferencias, etcétera, critica la desconexión entre las élites políticas y los ciudadanos, algo muy evidente por otra parte. Aboga también por una democracia más robusta, más fuerte, en la que los ciudadanos participen activamente en el debate público. Y en cuanto a los valores éticos y las virtudes cívicas, también las coloca en el centro de la vida política. Pide también que se reconstruya la confianza entre las personas y las instituciones, y eso se puede realizar. Sandel también señala que el exceso de meritocracia ha profundizado las desigualdades económicas y sociales y también el resentimiento. En uno de sus libros más recientes, por ejemplo, sobre la tiranía del mérito, argumenta que el sistema meritocrático actual divide a la sociedad al sugerir que el éxito se debe únicamente al esfuerzo individual, ignorando las circunstancias sociales y económicas existentes. Además, también pues hay que analizar su planteamiento acerca de la ética en el contexto actual. Sandel aborda temas éticos actuales como por ejemplo la biotecnología y la genética, advierte también sobre los riesgos de diseñar bebés genéticamente perfectos, ya que esto podría socavar nuestra humanidad y crear nuevas formas de desigualdad. También reflexiona sobre lo que supone el cambio climático, critica las soluciones basadas únicamente en, diríamos, la eliminación del CO2, del carbono, y enfatiza la necesidad de una responsabilidad compartida. También habla de la desigualdad económica, llama a reducir la brecha entre ricos y pobres, y no solo por razones económicas, sino también porque ya existe una desigualdad extrema a nivel económico que erosiona la solidaridad social. En cuanto a la educación filosófica, considera que es imprescindible para todos, y uno de los grandes logros de Sandel es precisamente haber popularizado la filosofía. Su capacidad para explicar ideas complejas a través de ejemplos accesibles ha inspirado a millones de personas y a millones de estudiantes. Sandel argumenta que el aprendizaje filosófico no debe limitarse a las universidades, sino que debe ser parte del debate público. A modo de conclusión, se puede afirmar que Michael Sandel nos invita a repensar cómo organizamos nuestras vidas individuales y colectivas, desde su crítica a los mercados hasta su defensa de una democracia moralmente comprometida. Sandel nos recuerda de una forma muy clara que la justicia no es solo un conjunto de reglas, que lo es, sino también un proyecto colectivo que requiere diálogo, bondad o virtud y una visión compartida del bien general o del bien común. En un mundo polarizado y dominado por intereses individuales, su filosofía representa una llamada urgente a la reflexión, pero también a las acciones constructivas. En este sentido, podemos decir que la obra de Sandel está repleta de detalles y matices que vale la pena explorar en profundidad. A partir de ahora comentaré distintos aspectos de otro filósofo actual muy conocido, Slavoj Žižek, y simplemente expondré algunas de las ideas clave de este pensador coetáneo, y también analizaré su obra, que combina la filosofía hegeliana, el psicoanálisis lacaniano y el marxismo para analizar la cultura, la política y los dilemas del capitalismo global. De esta manera, exploraré las principales ideas de Žižek, presentando su pensamiento complejo de forma más accesible. Se puede decir que la realidad es interpretable según Žižek, y uno de los conceptos centrales en la filosofía de Žižek es el papel de la ideología en la construcción de la realidad. Inspirándose en Lacan, Žižek divide la realidad en tres órdenes. Estaría el orden de lo simbólico, o lo que es lo mismo, la estructura del lenguaje y las normas sociales que organizan nuestra percepción del mundo. Estaría también lo imaginario, que son las imágenes y fantasías que sustentan nuestra identidad y nos relacionan con los demás. Y por último estaría lo real, aquello que no puede ser simbolizado ni imaginado, el núcleo traumático que desestabiliza nuestra realidad organizada. En este orden de cosas está claro que para Žižek la ideología no es simplemente una falsa conciencia, sino el marco que da coherencia, significado y sentido a nuestra percepción del mundo. Además, nos permite funcionar mejor en la sociedad
pero también nos aleja de enfrentar lo real. En cuanto a la ideología y su crítica, podemos decir que en su obra, en sus libros, Zizek reformula la crítica marxista. La ideología, según él, no opera ocultando la verdad, sino precisamente permitiendo que las personas se comprometan con ella, con la verdad, incluso cuando saben que es falsa. Su famosa frase, ellos saben muy bien lo que hacen, pero aún así lo hacen, captura esta paradoja semántica, podríamos decir. Un ejemplo clave es el cinismo ideológico. En la sociedad actual o contemporánea, muchos reconocen que las instituciones están corrompidas, o en parte manipuladas, pero siguen participando en ellas, porque no ven otra alternativa o no ven alternativas. Este cinismo no desmantela la ideología, al contrario, la refuerza. Y en cuanto al sujeto y el psicoanálisis lacaniano, desde la perspectiva de Zizek, que sigue a Jacques Lacan, para explorar cómo los sujetos se constituyen a través del lenguaje y el deseo, se puede decir que en lugar de ser entidades autónomas, los sujetos actualmente están divididos entre el deseo consciente, o lo que decimos querer, y también el deseo inconsciente, lo que realmente nos mueve, nos motiva, muchas veces en contradicción con nuestro yo consciente. Desde este planteamiento, para Zizek es evidente que el psicoanálisis es crucial para entender cómo la ideología se infiltra en nuestra psique y cómo los individuos se relacionan con el poder y las estructuras sociales. Desde esta perspectiva también, Zizek critica al capitalismo global, al capitalismo salvaje, y en distintos libros pues realiza estas críticas. En ese sentido, Zizek analiza la crisis del capitalismo. Sostiene que el sistema capitalista actual está en decadencia y que las respuestas dominantes, como el ambientalismo, por ejemplo, superficial, o las soluciones neoliberales, no abordan las raíces del problema de la crisis del capitalismo. En este sentido, Zizek describe cómo el planteamiento del capitalismo se presenta como inevitable, lo que él llama la realidad capitalista. Este sistema coopta cualquier crítica o disidencia o la elimina, transformándolas en productos de consumo. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático se convierte en una industria. Se fabrican autos eléctricos, marcas verdes, supuestamente, y las demandas de diversidad o inclusión son absorbidas por el propio sistema capitalista, por las empresas, sin cambiar las dinámicas de explotación ya existentes. En cuanto a la violencia, es otro de los temas que analiza el propio Zizek en sus obras y distingue entre tres formas de violencia. La violencia subjetiva, la que percibimos como actos directos, como crímenes o terrorismo, por ejemplo. La violencia objetiva, que representa las estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y opresión. Y en tercer lugar, la violencia simbólica, la violencia inherente al lenguaje y las ideologías que moldean nuestra percepción del mundo. Como se puede observar, Zizek argumenta que nos enfrentamos y nos enfocamos en la violencia subjetiva, nos enfrentamos a la violencia subjetiva, pero ignoramos las formas más sutiles y estructurales de violencia que generan y que perpetúan el sufrimiento. En cuanto al cine y la cultura popular, también realiza sus comentarios el propio Zizek al respecto, y uno de los rasgos distintivos de este pensador es su análisis de la cultura popular, que utiliza para ilustrar sus ideas filosóficas. Por ejemplo, analiza de Matrix, las películas de Matrix, hasta películas de Alfred Hitchcock, etc. Y Zizek ve el cine como un espacio donde se revela la ideología o se manifiesta y el deseo inconsciente. Por ejemplo, analiza cómo los blockbusters de Hollywood reflejan y refuerzan las contradicciones del capitalismo global. Incluso las películas que parecen críticas del sistema, pues terminan realmente legitimándolo al final. Y en ese sentido, diríamos que él apuesta por el comunismo como una idea central en su pensamiento. Aunque Zizek no propone un plan detallado para el comunismo, defiende su relevancia como una alternativa ética y política al capitalismo. En ese aspecto, en su obra La idea del comunismo, argumenta que debemos recuperar el espíritu radical del comunismo, o lo que es lo mismo, la lucha por una sociedad más igualitaria y justa.
Sin embargo, Zizek también advierte contra las formas autoritarias de comunismo del siglo XX. En lugar de repetir estos errores, debemos reinventar la idea comunista para el siglo XXI. Y en ese sentido, pues queda mucho por hacer. En cuanto a la paradoja de la libertad, desde los planteamientos de Zizek, es evidente que hay que negar la concepción liberal de la libertad como elección individual, porque para Zizek esta libertad es superficial, porque ignora las condiciones estructurales que limitan nuestras opciones. Por ejemplo, alguien puede elegir un trabajo, pero esa elección está condicionada por el mercado laboral, la educación y por otras estructuras sociales. En ese aspecto, Zizek sostiene que la verdadera y auténtica libertad requiere transformar las estructuras que determinan nuestras elecciones, no simplemente ampliarlas. Y en ese sentido, pues hay un cierto papel de la utopía. Zizek aboga por una política utópica que desafíe la lógica capitalista. Aunque reconoce que las utopías frecuentemente fracasan, cree que son esenciales para imaginar alternativas al orden actual. Desde su perspectiva, sin ellas estamos atrapados en un sistema que presenta el capitalismo como el único camino posible, cuando eso no es cierto, desde su planteamiento filosófico. En cuanto a Hegel y la dialéctica, Hegel es una influencia central o notable en el pensamiento de Zizek. La dialéctica hegeliana no es un proceso de reconciliación armónica, sino precisamente una lucha constante entre opuestos que nunca se resuelve por completo. Para Zizek, este enfoque es clave para entender las contradicciones del capitalismo salvaje y la posibilidad de cambio o de transformación. A modo de conclusión, se puede afirmar que Slavoj Zizek es un pensador que desafía las certezas del mundo actual y su obra nos invita a confrontar las contradicciones del capitalismo, cuestionar o discutir las ideologías que damos por sentadas y también explorar alternativas radicales para el futuro. Aunque su estilo de escritura filosófica es polémico y a veces difícil, Zizek nos recuerda que la filosofía no debe ser cómoda, sino que debe ser una herramienta para pensar incluso lo impensable. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.